6 de julio, ya avanzando en lo que es el periodo y también avanzando la universidad en lo concerniente al retorno presencial. Justamente ayer socializaron una información donde solicitan al personal administrativo y docente y de seguridad, por supuesto, para que nos presentemos el día desde hoy y mañana, para la primera vacuna contra esta enfermedad, la COVID-19, y así pues comenzar esta batalla de retornar a lo normal, a la normalidad. Digo yo que todavía es batalla porque no nos podemos confiar. La enfermedad, el hecho de que tengamos las vacunas ya puestas no significa que no podemos ser sorprendidos por esta pandemia, esta enfermedad que bueno, y lógicamente son dos dosis. Mucha gente ya recibió la vacuna, ¿verdad? Y bueno, lógicamente es mucho mejor, no hay que estar expuestos a nada, ¿verdad? O sin ninguna defensa. Bueno, y concerniente a la clase, creo que ya el jueves hay una segunda jornada de exposiciones con los grupos 3 y 4. Y bueno, espero que ya estén afinando detalles para poder hacer la presentación. Y así pues ir avanzando. Miren, las revisiones no las he hecho, claro, es una irresponsabilidad de mi parte, pero a raíz de algunas ocupaciones a las que me había metido los fines de semana, ¿verdad? Talleres, cursos, entonces estaba prácticamente sometido todos los fines de semana, pero que ya hice una pausa en ellos y voy a tratar de ponerme al día con esto del trabajo, ¿verdad? Y lógicamente nadie más que yo es responsable de eso y por eso les explico. En relación con el contenido, ahí vamos avanzando. Les compartí un archivo ayer. Pensé que no podía encontrar información. Información sí se puede encontrar, muchachos. Información que sea discutible y que sea interesante, ¿verdad? Que sea asimilable, estudiable. No toda la información tiene esas características, ¿verdad? Al menos yo como alguien que siempre pasa en eso, en continuo sondeo, investigación de información, ¿verdad? Siempre procuro que las informaciones que procuro condensar en presentaciones o en archivos sean datos interesantes, ¿verdad? O información que tenga algún sentido, ¿verdad? Porque muchas veces hay información que dista o del contexto o de lo que se trata la clase o de lo que se pudiese discutir en ella. Entonces uno procura acercarse lo más posible a los escenarios ideales, ¿verdad? El otro asunto es lo referente al proyecto de auditoría. En este caso vamos a analizar estados financieros, ya se los había adelantado. Demoré un poco en enviarles el formato, pero también les voy a dar tiempo para que entreguen el primer avance. Por eso en la consulta de alguno de los compañeros que hizo ayer
ayer justamente, ¿verdad?, en el grupo. Entonces les decía de que esto lo íbamos a discutir hoy, y ese es el sentido de poder consensuar, poder discutir hasta qué punto van a presentar en el avance y cuál sería el alcance del trabajo. El examen lo tenemos a unos días también, ¿verdad?, un par de semanas, y bueno, como les decía, la información que el que va a ser evaluado el examen siempre se les va a hacer llegar a tiempo para que puedan prepararse, ¿sí?, o por lo menos repasar el contenido. Entonces, les decía de que la auditoría financiera, lógicamente, ha sido un examen exhaustivo, una revisión profunda de la parte financiera, de todas las actividades y operaciones, desde lo contable hasta lo financiero, donde incluye para ese análisis indicadores, y otras herramientas que pueda hacer que sea un análisis completo y que abarque toda la empresa. En el caso de lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a realizar, pues no va a ser tan profundo, pero sí necesito que los estados financieros sean los más actualizados posibles para aproximarnos a una realidad, y que basados en ciertas observancias o normas, podamos emitir algún tipo de dictamen, diagnóstico o recomendación desde esta perspectiva de auditoría. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o algo que consultar referente a la estructura de la información que van a presentar. Nada. Referente a las presentaciones, ¿todo está bien también? Buenas tardes, Lick. Con respecto a lo de la auditoría financiera, ¿hasta qué capítulo sería el primer avance? Voy a abrir el archivo para que podamos hablar un poco sobre el avance, poderlo fijar. Este avance va a quedar, ya el 12 ya es el lunes, lo vamos a dejar para el bueno, no todos van a hacer reposición, entonces lo vamos a dejar para el día para el día 22 de julio. Para el 22 de julio, ¿verdad? El 19 el examen, lógicamente, y van a tener unos días para poderlo presentar. Lo voy a enviar, igual lo van a subir al campus y yo te voy a evaluarlo. Prefiero que en el avance por lo menos tengan esta parte, aunque es un capítulo posterior, pero me encantaría que tuviesen los estados financieros
y por lo menos esa información ya a mano, que es el grueso básicamente de la información que van a necesitar para poderla procesar o analizar. En los próximos días les voy a subir información, ¿verdad?, sobre las normas, que van a valorar o van a considerar para efectuar este análisis financiero y enmarcarnos en ciertos aspectos, ¿verdad?, no en todos. Sabemos que en algunos casos se pide certificación, nosotros no estamos en esas dimensiones para poder observar ese tipo de requisitos, ¿no?, y otros aspectos ahí, experiencia, historia, quizás. Entonces, no, esto es netamente para fines académicos, evaluativos, no es para presentarlo ante una junta directiva o junta de accionistas. Vamos a ver. Bueno, quedaría para el 10 días más. Lógicamente, por la razón de que yo les envío un poquito tarde el formato, que fue del sábado, viernes, creo, el sábado. Y van a tener estos días, a ver, prácticamente 15 días para poder desarrollar la información que se les pide. Bueno, alguien me solicitó alguna fuente de información referente a la auditoría en tiempos de crisis o contingencia. Créanme que no sé quién, pero se me fue. He tenido bastante carga en estos días, bastante trabajo, bastante ocupación, y eso a veces uno se le olvida algunas cosas que le solicitan. Entonces, pero voy a ver si consigo información después de la clase para podérselo facilitar. Y el Consejo Nacional Anticorrupción, pues sabemos que es un ente también auditor, ¿no? Y bueno, por eso nos va a presentar el grupo 4. Y bueno, de eso hay información, tiene que haber información. Procuren presentar algún tipo de caso donde ellos donde se hayan dado cuenta de alguna situación de esta, por lo menos se haya evidenciado, por lo menos sea un caso o una situación bastante evidente, ¿no? Se habla mucho del caso de la referente a esta situación, ¿no?, siempre al caso de Invest H, ¿no?, una situación bastante evidente, ¿verdad?, sobre aquí, o sea, también quiero aclararles de que no estamos politizando, no vamos a politizar la clase para nada, simplemente vamos a hablar situaciones o casos relacionados con los temas o con las investigaciones que vamos a discutir. O sea, no es con el ánimo de señalar la labor de nadie, simplemente de hacer observancia de que es parte de estos temas que discutimos en la clase o que les dejo para investigación, son evidentes en nuestro entorno, en nuestro medio. Entonces, básicamente eso. Vamos a ver hasta dónde podemos presentar el primer avance. Quizás esté en una parte posterior, pero me gustaría, como les digo, que tuviesen por lo menos el esqueleto de los estados financieros que van a procesar o con los que van a trabajar. Lógicamente ya lo demás son datos generales, ¿verdad? Está la estructura, un índice de contenido, lógicamente, ¿verdad?, la portada. Procuren utilizar esta portada que dimensiona todo, arrancando desde la universidad, luego la facultad, luego el departamento, la carrera, y de ahí aspectos generales de la clase, ¿verdad?, porque es más completo. Yo sé que algunos tienen esquemas, ¿verdad?, tienen
formatos que utilizan para sus trabajos, es normal, pero hay que ir actualizando esos datos y poder presentar una portada que incluya la información necesaria. Resumen ejecutivo o introducción. Básicamente esto es como 2 o 3 párrafos de lo que contiene el trabajo. Eso es un resumen ejecutivo que contiene el capítulo 1, de qué se trata el capítulo 2. Eso es un resumen ejecutivo. O sea, a veces se escucha elegante el nombre, o sea, que quizás pensamos que no está a nuestro alcance, pero es nada más eso. Pues una especie de introducción, pero un poquito más detallada. Los objetivos que tienen aspectos preliminares, que tienen mucho que ver con aspectos generales de la auditoría. En este caso de la auditoría financiera, cuál es el propósito, algunos conceptos que pueden incluir ahí. Objetivos, sí. Por lo general, un trabajo, una investigación, un estudio, una tesis, un proyecto tiene un objetivo general, que es el propósito fundamental del trabajo. Y muchas veces yo he revisado trabajos y se ponen objetivos generales y son más específicos que generales. Entonces procuren que el objetivo general comprima todo lo que se va a hacer. Desarrollar una investigación o desarrollar un proyecto de auditoría orientado a analizar estados financieros y otra información de tal empresa. Con el propósito los objetivos siempre tienen un propósito, ¿no? Responden a las preguntas para qué, con el objetivo de encontrar información relevante o procesar datos que puedan ser útiles para posteriores tomas de decisiones. Por ahí ustedes ya pueden armar un objetivo general, ¿verdad? Y los objetivos específicos son esas etapas o cada uno de los peldaños para poder alcanzar el objetivo general. Entonces, ¿qué van a hacer? Analizar los estados financieros, hacer un FODA. Entonces esos serían básicamente los objetivos específicos, redactados siempre en verbos. Bueno, y luego el alcance que abarca trabajo. ¿Qué es lo que va a abarcar el trabajo? Análisis de estados financieros, análisis de la parte cualitativa, conceptualización de términos pertinentes al trabajo. Puede ser, se me ocurre ahorita eso, pero ustedes pueden. Muchas veces les digo a todos los estudiantes, a todos los alumnos, que nadie hace un libro o nadie hace una obra sola, no solo. ¿Sí? Si voy a hacer un proyecto de auditoría financiera, un proyecto o un informe de análisis financiero, ustedes pueden recopilar información sobre trabajos relacionados que se han hecho en otras épocas, ¿verdad? O en otras universidades o en otros países. O sea, nadie genera una idea con su sola inspiración, ¿sí? Nadie hace todo. Ustedes ven los libros, hay 100 fuentes bibliográficas consultadas. Entonces, ese también es el mensaje para nosotros, que cuando desarrollemos trabajos, proyectos o investigaciones o estudios, sondeemos información relacionada, donde podamos extraer información que tenga cierta pertinencia y así, ¿no?, estar generando ideas. Imagínense, estructurar un documento con solamente las ideas de uno es muy difícil, o quizás no sea tan difícil, pero se complica un poquito más, menos tedioso buscar en fuentes secundarias información similar. Yo recuerdo cuando desarrollé mi tesis, mi computadora se llenó porque descargaba un montón de archivos, libros relacionados con lo que estaba investigando.
y eso me facilitaba pues poder conjuntar. Y lógicamente uno tiene que procurar de que el hilo conductor de cada párrafo sea congruente, ¿verdad? Y bueno, la justificación, pues, ¿por qué se hace? Ustedes pueden partir desde dos posturas, ¿verdad? La justificación en el sentido de la clase. La universidad siempre exige que en todas las clases se desarrollen proyectos, ya sea proyectos de emprendimiento o de investigación o de vinculación universidad-sociedad. ¿Sí? Bueno, y características generales. Bueno, programa de auditoría es un tema también que tenemos que ver en la clase. Básicamente ahí plasma todas las actividades que se van a desarrollar en una universidad, desde el acuerdo que se tiene con los gerentes o altos directivos de la empresa cuando se da, ¿verdad? En este caso, ustedes, el trabajo comienza desde que uno les dice, ¿verdad? Y ustedes van consiguiendo la información y luego la procesan y luego la analizan. Entonces, ahí es donde se plasma, ¿verdad? Y a cargo de quién está cada labor, condensado y dimensionado en tiempo. Eso es básicamente el programa de auditoría. Voy a tratar de también tocar este tema para que ustedes vean de que no es cosa compleja. Bueno, y este capítulo 2 es básicamente las características generales, pero de la empresa. Si yo consigo un estado financiero de Banpaís, entonces voy a colocar la misión, visión y valores de Banpaís, que lógicamente eso están, en algunos casos están en la web o en la página de la universidad. Estos objetivos estratégicos, en caso de que ustedes los encuentren, en caso de que puedan encontrarlo. Yo sé que en algunos casos es muy difícil encontrar información relacionada con esto, ¿verdad? Entonces se les puede dificultar. La naturaleza jurídica, la parte legal de la empresa, la constitución. La constitución de la misma, es una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima o algunos aspectos legales que pueden ser incluidos. El marco teórico, sí, que básicamente condensa investigaciones anteriores o investigaciones previas sobre algo. Reitero, si ustedes van a hacer un trabajo sobre Banpaís, entonces puede que en la web ustedes encuentren algo que se haya hecho sobre algún banco, ¿verdad? Sobre el mismo banco, ¿verdad? O sobre la entidad financiera, puede ser seguros también o de pensiones, pero algo similar, ¿verdad? Lo teórico por lo general puede tener también dos enfoques, un enfoque inductivo y un enfoque deductivo. El enfoque deductivo básicamente parte de lo general a lo específico, ¿verdad? Y el enfoque inductivo parte a la inversa, de lo específico a lo general, ¿verdad? Pero por lo general, para la repetición de palabras, es mejor el deductivo. Ustedes hacen mención de los que generalizan y luego terminan y aterrizan con lo específico o lo que están desarrollando. Eso, de la auditoría financiera también. Análisis cualitativo, esto es básicamente analizar el entorno de la empresa, que esto lo pueden hacer sin necesidad de ir a investigar en la empresa. Esto, algunos aspectos internos, del microentorno, pueden ser los clientes, los proveedores, los intermediarios, el público. Y bueno, básicamente esos son los actores principales del microentorno. Y el análisis del macroentorno es básicamente analizar la parte del entorno demográfico, el entorno cultural donde impera la empresa,
el entorno, ¿qué otro entorno? Político, social. Lógicamente uno no le especifica acá porque llenaría la estructura y ese no es el sentido, ¿verdad? Y luego arman un FODA. En FODA, pues igual, ustedes identifican más o menos la empresa o algunos aspectos de la empresa. Y por ahí se va. Eso son aspectos que ustedes pueden generar incluso. O pueden sondear información de empresas parecidas y ver qué es lo que se da en la empresa. Hallazgos relevantes es básicamente, si ustedes consideran relevante algo sobre la empresa que van a analizarle, básicamente el estado financiero, ustedes colocan eso. Por ejemplo, Diunsa. Diunsa es una empresa que se conoce porque distribuye productos deportivos, cocina, línea blanca, línea negra, pero últimamente se ha sumergido en el mundo de los productos básicos. A mí me sorprendió la vez pasada que fui a Diunsa y tiré una bolsa de sal o media libra de manteca o arroz. Entonces me llama mucho la atención porque no es la orientación de la empresa, ¿verdad? Aunque por su nombre por la constitución de su nombre puede dedicarse a todas esas actividades, las distribuciones universales, pero no es lo habitual. Entonces ustedes, qué sé yo, que algún grupo pueda procesar información de Diunsa y poner ese tipo de situaciones inusuales. Antes no encontrabas productos de esa naturaleza en esa empresa. Bueno, y esta es la parte gruesa del trabajo, y esto es lo que más que todo le va a demandar tiempo, le va a demandar también detenimiento en esta parte cuantitativa, donde ustedes van a hacer la respectiva evaluación de estado financiero. Lógicamente, cuando ustedes analicen esos estados financieros, en el caso de las razones, algunas razones van a ser aplicables y otras no. Entonces ustedes van a ser selectivos en ese sentido. Cuando yo les digo a los estudiantes esta parte de acá, estados financieros, entonces acá les coloco conceptos de importancia para una empresa. ¿Y por qué coloco esto acá? Porque muchas veces cuando les he pedido esto me ponen ahí solo el estado financiero sin ningún tipo de descripción y a veces hasta sin título, ¿verdad? Entonces procurar colocar un título, cierta descripción y luego insertan una especie de imagen la información financiera. Y acá les coloco balance general, definiciones y el ejemplo. El ejemplo tiene que ver con el que van a analizar o el que van a habitar. Y así sucesivamente. Aquí les coloco los dos estados financieros más importantes. Pero si ustedes deciden analizar los otros estados que encuentren, pues también es algo que lo pueden hacer. O sea, no se limiten solamente con lo que hay acá. Lo mínimo que pueden hacer es esto, lo mínimo que se les pide, porque también en base a esa información que contienen estos estados financieros, ustedes van a hacer el análisis de las razones y el análisis horizontal y vertical.
Y por eso les pido de 2 años, de 2 periodos, 2017-2018, 2015-2016. Por muy antiguos que sean del 2015-2016. Imagínense, casi 5 años, 6. ¿Sí? Y bueno, todavía está un poquito cerca de largo plazo de la proyección esa, aunque es vamos a entonces concluimos de que, bueno, para les explico un poquito para que más o menos se idea de lo que van a hacer. Vamos a ver acá hasta dónde podemos otorgarles, porque esto, como les digo, bueno, es parte hasta el capítulo 3, pero sí me interesa los estancieros ya. Yo sé que después este análisis les puede tomar unos días también y el análisis cuantitativo también puede quitarle un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero sí me interesa que tengan los estados financieros una vez que me presenten el primer avance, porque reitero, es con lo que van a trabajar, es con lo que van a analizar. Repito, no es que van a ser minuciosos, sino que hacer observancia de las herramientas que hemos visto en clase y bueno, considerar ciertos aspectos. Yo les voy a decir cuáles aspectos hay que considerar de las normas de auditoría, porque también hay normas internacionales de información financiera, hay normas de estabilidad, una amplitud de normas que habría que observar, pero acá nos vamos a centrar en unas cuantas, en ciertas, ¿verdad? No vamos a salir expertos en auditoría, pero sí vamos a tener ideas. No sé si tienen preguntas. ¿Y para qué fecha quedaría el primer avance al final? Para el 22 de julio. Va a quedar para el 22 de julio, ¿sí? Estaba para el 12, pero todavía tenemos espacio de tiempo para jugar con esas fechas. Aquí se los coloco. 22 de julio va a ser la entrega de defensa, pues también vamos a jugar con estas fechas, ¿verdad? También vamos a tratar de extenderles un poco acá, basados en la necesidad, pero créanme que no es tan complejo, no es tan aquí el financiero, si ustedes consiguen los estados financieros, eso es un gran avance y ya luego pues ustedes se coordinan para poder procesar la información. Repito, aquí lo ideal fuera hacer una auditoría empresarial, una auditoría de una empresa. Pero sabemos que la auditoría en estos tiempos es muy difícil y también complicaría. Entonces vamos a hacer análisis de la parte financiera, en especie de auditoría financiera. Por los temas de examen, pues ya les compartí uno, ahora luego vamos a irles agregando más información. Pues traté de sacar información
algo enriquecedora de esto, de esta parte, sobre el auditor administrativo, tiene que tener ciertas características. Lógicamente, tener pertinencia de lo que va a hacer, o sea, alguien que sepa de las partes administrativas, o sea, no se puede perder cuando desarrolla esa labor, ya sabe qué áreas puede encontrar en la empresa o cuál puede ser el clima organizacional en el que se encuentre, ¿verdad? Porque lógicamente ya es parte de su formación. Bueno, continuamos. ¿Quedó alguna duda sobre lo que van a hacer? ¿Tienen dudas sobre lo que van a presentar mañana? Todo claro. Ok. Entonces les hacía mención sobre esto del perfil de un auditor, o sea, administrativo. Lógicamente, hay diversas auditorías. Un auditor administrativo puede ejecutar una auditoría financiera, pero tiene que tener cierta pericia también para análisis de esta parte financiera, ¿sí? Porque no siempre un buen auditor administrativo puede quizás tener esa observancia o esa minuciosidad en todos los estados financieros. Debería, pero se valoran muchos aspectos. ¿Sí? El perfil profesional, este autor Benjamin Franklin, me parece que, bueno, recuerdo cuando recibí la clase de formulación de proyectos, el docente nos decía que un administrador prácticamente es un todólogo, que tiene que saber un poco de todo, ¿sí? Entonces, cuando miraba la información que coloca este autor en el libro de vida administrativa, por ejemplo, acá, esta información la extraje de esta. Para realizar una auditoría administrativa se requieren estudios de nivel técnico, licenciatura con grado en administración, únicamente, informática. Entonces hace referencia a todas estas áreas. Entonces, ¿qué les da a entender a ustedes esto? Para que el auditor administrativo tiene que tener nociones de muchos de todas estas áreas de formación, ¿sí?
No siempre se da el caso, dependiendo del tipo de trabajo de auditoría que se tiene que realizar o dependiendo de la profundidad de la auditoría o el alcance de la misma. No siempre se exige que tenga todos estos requisitos, lógicamente. Bueno, algunos aspectos sobre la gestión de conocimiento, esto creo que ya lo habíamos repasado. Formación complementaria que debe tener. Un elevado grado de instrucción en la materia. También formación empírica, que lógicamente esto se refiere a que haya realizado trabajos anteriores, que también está plasmado en la parte de experiencia, y que tenga esta capacidad de experimento, pues, teniendo cierta, o sea, en el caso de un investigador, uno como investigador puede manipular variables y saber que le pueden dar ciertos resultados. O sea, usted hace un experimento pero teniendo cierto panorama de cómo le puede resultar. Eso a veces se refiere a la parte empírica. Habilidades o destrezas que puede tener, bueno, como casi todos los trabajos exigen que tenga actitud positiva, que tenga una capacidad de análisis, lógicamente, que tenga capacidad de negociación. Estaba viendo un video sobre, de hecho ese video se lo iba a compartir un experto en auditoría, que básicamente hacía mención de que una de las cualidades que debe tener un auditor es su carisma, porque esa es la parte que muestra o con la que la empresa le abre las puertas, ¿sí? Esa capacidad de poder convencer a los directivos, a los gerentes del trabajo que va a hacer, porque si de entrada usted no muestra carisma, o si de entrada usted no muestra esa flexibilidad en ese sentido, bueno, es muy difícil. Si se muestra hermético, va a generar desconfianza. El comportamiento ético es importante. La ética es una parte fundamental para desarrollar este tipo de trabajos. Y la objetividad, ¿verdad? Lo que va a hacer. Porque se sabe que las auditorías quitan tiempo, ¿verdad? Le pueden quitar tiempo a los gerentes, ¿sí? En el sentido de que el tiempo que va a necesitar el auditor recopilar información necesaria sobre esa área que te va a auditar, eso ya es un tiempo que hay que restarle al tiempo disponible para un gerente. Entonces tiene que ser objetivo, puntual y atacar las áreas críticas o que necesitan observancia o auditoría en la empresa. Experiencia. Normalmente nos decimos, si no se le da la primera oportunidad a un profesional, ¿cómo va a adquirir experiencia? Sí, las empresas saben eso, pero ¿por qué colocan esto como requisito? Porque es como un colchón, ¿verdad? Que el destino de la empresa, o por lo menos la información que se va a procesar sobre la empresa, y la va a realizar alguien que ya sabe, que ya domina el campo o el área. Y más allá de que usted técnicamente o en cuestiones académicas tenga esa formación, pero siempre se le va a pedir la experiencia, conocimiento de las áreas sustantivas o áreas importantes de la empresa, ¿sí? De la organización. Por eso les decía que el auditor administrativo tiene que tener nociones administrativas. ¿Por qué? Porque en las clases hacemos como un desglose o desmenuzamos lo que es la empresa, que se compone en casi todas las clases, ¿sí? o en buena mayoría de las clases. Entonces, tiene que tener esos conocimientos, ¿verdad? Sería muy difícil que yo le dijera a un ingeniero agrónomo vaya a realizar una auditoría administrativa, porque su área es básicamente en el campo.
va a desconocer muchos aspectos de la administración, o la mayoría, por ejemplificar. Entonces tiene que ser alguien que conozca, que sepa, que teóricamente cómo se compone una empresa, lógicamente hace sus averiguaciones previas sobre la empresa que va a auditar. Áreas adjetivas, conocimiento también sobre casos prácticos. Lógicamente, antes de que usted vaya a la empresa, tuvo que haber sondeado o conocido sobre las áreas que se les asignan auditar. O debió haber una cita previa o una entrevista previa con los altos directivos o con gerentes de la empresa sobre las áreas que requieren mayor observancia, ¿sí? Porque, como repito, la empresa, para que una auditoría sea completa, debería ser una auditoría interna y una externa, pero que el que desarrolle la auditoría externa pues tiene que saber a lo que va y conocer sobre la empresa. Conocimientos de esfuerzos anteriores, de trabajos anteriores, lógicamente también de los archivos o de las auditorías que se han desarrollado anteriormente. Es muy importante, porque eso, más allá de que haya sido él quien haya desarrollado o no esa auditoría, pero es importante saber, conocer los resultados anteriores, ¿verdad? Para poder revisar si no hubo algún error o alguna situación de omisión. Bueno, en esto de experiencia se exigen muchos aspectos también, ¿verdad? Se habla de liderazgo, y el liderazgo tiene mucho que ver con la capacidad de influencia, cuando son grupos de auditores, cuando son ese grupo multidisciplinario que desarrolla ese trabajo de auditoría. Lógicamente, bueno, estos componentes implícitos en un liderazgo, en esta parte de experiencia o conocimientos, la inteligencia, el sentido común también es un aspecto que muchas veces los científicos, los expertos, los investigadores, los conocedores creen que no es un dato relevante, pero sí, el sentido común es algo que nos agrega más, nos puede agregar información, nos puede agregar esa parte analítica. Interés por aprender, o sea, usted puede ser experto, pero cuando son casos nuevos, tiene que estar abierto a aprender también, o que haya desarrollado anteriormente trabajos de auditoría de una manera y en la empresa pues tendría que flexibilizarse. Bueno, este tema ya lo tienen. Hay una parte de ética. Los temas para examen, dice el compañero. Bueno, van a ser 4 temas. Recuerden que en este caso, pues el examen vale 15%. ¿Sí? Y bueno, ahí les voy a ir compartiendo los temas. ¿Sí? Y bueno, algunos los vamos a discutir quizás, o todos, pero ahí le puede ir subiendo la información. No siempre van a haber tareas, pero sí, si ustedes ven el esqueleto temático de la clase es bastante amplio y algunos temas, como les había dicho, los voy a compensar
Otros temas son redundantes y me parece que si hemos hablado de ellos, pues no es necesario enfatizar. Esta parte de los enfoques los vamos a agregar, ¿verdad? Vamos a tratar de colocar todos los 3 enfoques, ¿verdad? En este caso de estos autores o de estos expertos, en una sola presentación. Esta parte de planeación de la auditoría administrativa, creo que algunos aspectos los discutimos en la diapositiva sobre auditoría administrativa. Entonces algunos componentes ahí como que tienden a tener esa repetición de información y vamos a tratar de comprimir eso. Bueno, se termina la hora, no quiero excederme, no quiero quitarle más tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, Eli. ¿Todo está bien? Pues desearles una feliz tarde. Y el día, bueno, en este caso jueves, y vale más, ¿verdad? Porque mañana bueno, tenemos que acudir a la universidad para recibir la primera dosis. Bueno, en el caso mío, pues sería la primera, ¿no? En este tiempo de pandemia, procuro salir lo menos posible. Cuando se trata de otras actividades que uno tiene que desarrollar, como ahora todo es virtual, entonces procuro no salir. Y bueno, esta vez que nos solicitan por algo será probablemente en el próximo periodo pues haya un pilotaje, no sabemos, o pues luego lo soliciten a ustedes los estudiantes para que puedan también recibir la vacuna. Así que hay que ser abiertos a estas situaciones, ¿verdad? Porque es preferible la vacuna que exponerse, ¿verdad? Que enfermarse. No sé si se han dado casos, se han dado cuenta de casos de docentes muy brillantes que lastimosamente perdieron la batalla contra esta enfermedad y bueno, seguimos lamentando su fallecimiento. Entonces, todos a cuidarse, ¿no? Un compromiso de todos hasta que estemos en un porcentaje alto de seguridad de que vamos a estar tranquilos en esa parte. Y bueno, se habla de variaciones o mutaciones de la enfermedad que también son peligrosas. Estar siempre alerta, ¿no? Cuidarse. Feliz tarde, jóvenes, y que estén bien. Buenas tardes, Eli. Muchas gracias. Gracias.